Bienvenidas. En esta ocasión vamos a tener un tema bastante interesante, el Estado fallido. ¿México es un Estado fallido o es un Estado capaz? Vamos a discutir eso el día de hoy. Pero antes de empezar a discutir, permítame presentarles como siempre a Paola Canela. Hola, gracias a todos por vernos. Y en esta ocasión tenemos a un invitado realmente muy especial. José Luis Méndez, muchas gracias primero por estar en las instalaciones de la UCEMICH y en segundo lugar pues por aceptar la invitación de Contrapunteo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, y pues Paola, pues vamos a empezar con este tema, ¿no? Por favor. José Luis dio una conferencia muy interesante y nos hablaba sobre el Estado fallido. José Luis, te preguntamos de una vez, bueno, a ver, ayúdanos a entender primero, pues, ¿qué es un Estado fallido, no? Bueno, un Estado fallido se define por varias características, sí, ¿no? Como fuertes migraciones, la gente escapando del país, ¿no? Literalmente, mucha violencia, una incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, para garantizar el servicio de salud, el servicio de educación. Eso sería un Estado fallido, el que falla en proporcionarle a los ciudadanos lo que requieren. Es decir, son las funciones principales que debe cubrir un Estado. Exacto. Para eso existe. O sea, ¿tú cómo definirías un Estado? Bueno, un Estado es un conjunto institucional, ¿no?, que tiene el monopolio de la fuerza legítima y de las decisiones legítimas, ¿no? Y subrayo el término legítimo, es decir, que es aceptado por la ciudadanía como válido, ¿no? Un ratero tiene violencia, puede tener violencia, ¿verdad? Puede acercándose con una pistola, puede ejercer violencia, pero no es legítima. No es aceptada por al que le están robando, por supuesto. Claro. Un policía, cuando va y persigue al ratero, puede ejercer violencia, pero ahí sí es legítima, porque es una persona del Estado que fue originado de manera democrática y por lo tanto tiene legitimidad. Esa es la diferencia entre una autoridad legítima y una persona que ejerce la violencia de manera ilegítima. Claro. Es decir, no deberíamos confundir o deberíamos especificar que como tal el gobierno no es, porque alguien podría pensar que el Estado nos estamos refiriendo nada más al gobierno como tal, pero no es solamente, el concepto va mucho más allá. Sí, no solamente los gobernantes. Hay una diferencia entre gobierno y Estado. Sí, el Estado es el conjunto institucional. El gobierno es la persona o personas que ocupan los puestos de ese conjunto institucional, ¿no? Entonces se suele decir que el gobierno, ¿no?, son las personas que en un tiempo y lugar determinado se encuentran en el Estado. Correcto. Pero es distinto a el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, como instituciones conforman el Estado, ¿no? Y esas son apersonales. Y las personas que ocupan los puestos, un presidente municipal, un gobernador, un presidente de la República, ejerce el gobierno dentro de un Estado. José Luis, y déjame preguntarte, tú has hablado de que pues, un Estado debe proveer bienes públicos, ¿no? Esa es un poco la función y haces una distinción entre básicos y amplios. ¿Puedes platicarnos muy rápido de eso? Bueno, el Estado como institución comenzó hace cerca de 5,000 años, ¿no?, en Mesopotamia, en Egipto, e inició proporcionando solo un conjunto básico de bienes, empezando por seguridad. Es el rey, que era, digamos, el jefe de la tribu, que se convierte en rey porque maneja un ejército que le permite, que defiende a una población en contra de otros reyes y otros jefes. Y cuando la defiende, le proporciona seguridad, ¿no? Tú puedes estar tranquilo porque yo tengo este ejército que evita que otros reyes quieran venir a tomar tus propiedades, ¿no? Estoy hablando del Estado llamado antiguo. Entonces, en primer lugar, proporciona seguridad, pero también proporciona infraestructura. Por ejemplo, organiza la población para construir el granero, ¿no?, donde se van a guardar los granos que le permitan a las personas alimentarse por un cierto tiempo, ¿no? ¿Qué tal si hay una sequía? Pues entonces tienes un granero que te permite sobrevivir, ¿no? Es el rey que organiza la población para construir la muralla de la ciudad en el Estado antiguo. Entonces, básicamente es seguridad, infraestructura, alimentación.
Sin embargo, ya en el siglo XX eso cambió. Ahora el Estado proporciona educación, ¿no? Proporciona salud. Antes cada quien, las familias, educaban a sus hijos en su casa, ¿no? En la Mesopotamia, en Egipto. Ahora hay una Secretaría de Educación Pública. Entonces esos bienes que el Estado ha proporcionado se han ampliado. Y el Estado moderno ya entonces proporciona muchos más bienes, o debe proporcionar muchos más bienes, lo que lo hace más difícil también. Bueno, pues llegamos a la pregunta que tenemos que hacerte, ¿no, José Luis? La siento bastante. La que nadie quiere oír. La que nadie quiere contestar, espero que tú sí. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Exacto. ¿Estado fallido, Estado capaz? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, México. ha habido todo un debate, ¿no? Ha habido organizaciones en México y en el extranjero que dicen que México es un estado fallido. Sí. O incluso que hay estados que son estados fallidos dentro de México, ¿no? Ok. Por desgracia, Michoacán, digo, hay que decirlo, ¿no? Pues sí, Michoacán es uno de los que se ha mencionado, pero pues ya Michoacán no está solo, ¿no? Ya hay más. Pero también se ha hablado de México como un estado fallido en el extranjero. Eso varias organizaciones lo han planteado, pues por todo el problema de la violencia, de la inseguridad, del narcotráfico, aunque también por otros problemas, ¿no? La insatisfacción ciudadana con el servicio de salud, por ejemplo. Uno va a una clínica y le dan tiene un ataque cardíaco y le dan cita para dentro de 3 meses, ¿no? Por ejemplo, puede suceder porque no hay personal o porque... Entonces, yo creo que México no es un estado fallido, sin embargo. No es un estado fallido. Yo creo que todavía no es un Ha estado habido fallido. momentos en los que se ha mencionado, ¿no? Como lo estás especificando, bueno, que están habiendo estados, pero no como tal estamos perdidos aún. Todavía no. Pero no es un estado capaz, ¿o sí? Pero no es un estado capaz. Sí, es correcto. Yo lo califico como un estado débil, que está en medio, entre estado fallido y estado capaz. La cuestión, sin embargo, es hacia dónde está caminando ese estado débil. No solo hay que preguntarse de qué tipo es el estado en México, capaz, débil o fallido. Sería un estado débil, en mi opinión, como estado nacional. También hay que preguntarse hacia dónde está caminando, ¿verdad? Ese estado débil. Los estados son una fotografía. En un momento dado podemos tomar una fotografía y decir, ahorita México es un estado débil, pero está en proceso, ¿verdad? También es una institución dinámica. Y esa es la pregunta más difícil de contestar, ¿no? Que dejamos para el siguiente programa. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Es una pregunta difícil de contestar. Sin embargo, yo no veo indicadores de que el Estado mexicano actualmente esté caminando hacia un Estado capaz. No sé si esté caminando hacia un estado fallido, pero no veo realmente indicadores de que estemos caminando hacia un estado capaz. Y pues sí he notado que muchos autores dicen que estamos caminando hacia un estado fallido. Por ejemplo, pues el problema del narcotráfico, la violencia, en algunos lugares se ha agudizado, en otros se ha mantenido. El problema el tema de la profesionalización del Estado mexicano, que es básico para el fortalecimiento de todo Estado, yo no veo, que es un tema que yo he trabajado en concreto, yo no veo que se haya aumentado la profesionalización del Estado en México, ni a nivel federal o ámbito federal, ni en ámbito estatal, ni en ámbito municipal. Seguimos con el amiguismo, el clientelismo, en buena medida. Entonces, pues yo no veo que estemos caminando hacia un Estado capaz. Eso sí lo puedo decir con seguridad. Eso sí.
Bueno, pues estamos llegando al punto exacto de la discusión. José Luis, pues no nos dejes, digamos, con esta parte como triste, De preocupación. de preocupación. De preocupación sobre todo. A ver, una solución es, uno ve... Pues sí, pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Tampoco... ¿Verdad? Ese es el problema. Pero bueno, adelante. Pero a ver, José Luis, entonces, ¿cuál sería una solución? Te escucho hablar del servicio profesional de carrera, por ejemplo. ¿Tú crees que eso puede ser una medida? Porque ahorita a varios nos preocupa, pues, estas como estructuras paralelas, ¿no? Los servidores de la nación, esta carga de trabajo en el ejército, por ejemplo. ¿Cuál sería una solución? No la solución a todo el problema, pero una solución podría ser este servicio profesional de carrera. Sí. Ahora, fíjense aquí, ya que mencionaste esto de las tareas crecientes del ejército en México. ¿Quién tiene el servicio profesional más profesional, sólido, consolidado como institución en nuestro país? El ejército. Claro. ¿Por qué se le está dando al ejército esas tareas, las aduanas, los puertos? ¿Por qué el presidente piensa que son los que mejor lo pueden hacer? Por su capacidad, exactamente, porque por la son un servicio profesionalización. profesional. En el ejército, si un coronel, un general o un soldado raso no hace bien su trabajo, pues lo sancionan, ¿verdad? Claro, claro. Es el ejemplo, uno de los primeros ejemplos en la historia de la humanidad y las instituciones donde se estableció un servicio profesional. En mi opinión, lo que hay que hacer, más que darle tareas adicionales cada vez más al ejército, que tiene sus desventajas eso, es generar servicios profesionales parecidos a los del ejército en el área civil, ¿no? Profesionalizar las administraciones públicas en el ámbito municipal, estatal y federal. En el federal, en algunas áreas sí hay servicios profesionales, pero débiles. Muchos de los funcionarios le dan la vuelta, ¿no? Le pasan el examen al amigo, aunque tiene que presentar el examen, ¿no? Algunos ni así pasan, pero bueno, no hay competencia, ¿no? No hay una competencia que muestre que llegue el que mejor le va a servir a la ciudadanía. Para mí lo que hay que hacer es profesionalizar entonces los estados municipales, porque son pues estados soberanos, ¿no? Son entidades gubernamentales, estatales, soberanas, como todos sabemos, libres y soberanas. Los estados, ¿no? Subnacionales, que le llamamos en ciencia política, y consolidar los servicios profesionales del estado o el ámbito federal. Sí, de lo contrario parecería que estamos dejándole de nuestros 3 hijos a un hijo porque es el que más estudia o porque es el que mejor hace las cosas. Sin ayudarle a los otros a estudiar y claro, capacitarse, diciendo, ¿verdad? bueno, haz tú todo y entonces ustedes dos, bueno, pobrecitos, pues quédense sí, como están, ¿no? exacto. Que ese es Pues un problema. pues sí, exacto. Bueno, pues Al tengo final una de mala cuentas. noticia, se nos acabó el tiempo, pero ustedes pues díganos qué opinan. ¿México es un estado fallido? ¿Es un estado capaz? Mándenos sus mensajes. Paola, muchas gracias, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes, súper No, interesante. Paola, Javier, José muchas Luis, gracias por muchas la gracias por estar invitación, con ¿no? nosotros. A los CEMICH por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.